RTP. 9 horas con 12 minutos, continuamos en la mañana por RTP, yo doy mi salud porque mis copanelistas ya estaban aquí. Y bueno, antes de entrar en la entrevista, un poco pues también viene el doctor Ramiro García para escuchar un poco sus pensamientos alrededor de esta consulta popular el día domingo. El aftermath, como dicen los americanos, ¿no? Ya creo que lo tenemos en pantalla. Muy buenos días, doctor García. Bienvenido a la mañana en RTP. Estamos junto a Jorge Chuyo y al doctor David Rodríguez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de RTP. Un gusto poder compartir este espacio. Buen día, doctor Ramiro. Qué bueno verlo a los tiempos y le agradecemos también por el espacio. Una primera aproximación al tema luego de que está consolidado el resultado. Ya no hay hablar sobre cifras estadísticas en este momento, creo que devienen intrascendentes. ¿Qué lectura, ¿no? ¿A qué le dijo no definitivamente el pueblo ecuatoriano el domingo 16? Bueno, yo creo que dada la estructura de las preguntas planteadas por el presidente, la pregunta 4 era aquella en la que de una u otra manera ponía en juego su capital político. Es decir, la pregunta 4 era más plebiscitaria que de contestación de un interrogante. Y esa fue justamente la pregunta en la que mayor diferencia le sacó el no al sí, 24 puntos. Lo que quiere decir que si queremos una respuesta rápida a lo que usted me acaba de preguntar, la ciudadanía le dijo no al gobierno, le dijo no al presidente. Yo creo que es una respuesta de rechazo a una gestión gubernamental que ya es de 2 años, que si bien recién en mayo se posesionó para su segundo periodo, pues ya son 24 meses de gestión y acusa un desgaste marcado. Y eso es lo que nos muestra la consulta popular, en donde claramente la gente votó no a todo, en mayor o menor medida, pero sobre todo no al gobierno. Y ese no al gobierno creo que se refleja muy claramente en la cuarta pregunta. Una cuarta pregunta que, bueno, obviamente no hay solamente un factor, hay una multiplicidad de factores. Hubo una inadecuada forma de comunicación. Ojo, casi nadie hizo, eh, casi nadie hizo campaña por el no. Si usted se pone a ver, no hubo una campaña orgánica, ni mucho menos por el no. Lo que quiere decir que los comunicadores del sí, en gran parte son responsables del triunfo del no. Se convirtieron en los mejores publicistas del no, empezando por el presidente de la República, ¿no? O sea, propuestas como quitar el servicio de salud del sistema de la seguridad social, por ejemplo. Propuestas como la base militar en Baltra. Propuestas como, bueno, cuestionamientos como el que hizo la ministra de Trabajo a los sobresueldos, que además partiendo de afirmaciones mentirosas como que solamente en el Ecuador se paga esto cuando se paga en un montón de países, España y México, entre otros. Propuestas bueno, los allegados también pusieron su cuota de aporte, ¿no? Por ahí uno propuso campos de concentración, otro proponía eliminar la gratuidad de la universidad pública. Es decir, una propuesta tras otra que básicamente se resumían en te vamos a quitar derechos. Vota sí para quitarte derechos. Y claro, la gente obviamente votó no. Eso era mínimamente obvio, pero sobre todo vota no a una gestión gubernamental que se percibe como deficiente. Y eso sí es grave, porque, ojo, estamos a 3 años y medio de la finalización del periodo, es decir, estamos estamos en el 12.5% de este periodo y ya hay un desgaste muy marcado con visos además de profundización del conflicto social y político. Recordemos que los bonos, gracias a los cuales de una u otra manera se pudo desactivar la protesta indígena, se pudo desmovilizar al sector del transporte, se pudo paliar los efectos inflacionarios y económicos que de hecho va a generar la subida del diésel. Esos bonos terminan ahora.
unos en este mes de noviembre y otros en el mes de diciembre. Y ya no se puede continuar con esta política de entrega de bonos permanentemente. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en enero? ¿Qué va a pasar en enero cuando los transportistas ya no tengan el bono y tengan que asumir el 55% de incremento en su insumo básico de trabajo, que es el diésel? Subió de 1,80 a 2,80. ¿Qué va a pasar cuando, me refiero a los transportistas de personas, de bienes, qué va a pasar cuando pidan, y con toda la razón, un incremento de los pasajes y de las tarifas? ¿Qué va a pasar cuando esos incrementos de tarifas, que por ejemplo en el transporte de alimentos, pues se traduzcan en incremento de precios en los mercados? ¿Qué va a pasar? Porque, ojo, muchos habló de que se desactivó la protesta indígena, y no es así. La protesta indígena está activada y en pausa. ¿Y por qué no se desactiva? Porque no se desactivaron las causas que lo produjeron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se empiece a sentir nuevamente esos efectos? Y cuando la crisis social vuelva nuevamente a aflorar, a mostrarse. Y claro, vemos un gobierno sin respuestas claras, vemos un gobierno sin plan, porque el plan de gobierno era justamente la Asamblea Constituyente. El plan de gobierno era tener en los próximos 2 años debatiendo sobre la plurinacionalidad, sobre la justicia indígena, sobre los derechos de la naturaleza, sobre cualquier cosa. Pero bueno, la gente ha dicho, no, ahora sí, trabajo. Y claro, y resultados. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando la crisis económica, la crisis social, la crisis política se agudicen por un gobierno que evidentemente pues no da respuesta? Tan es así que ya vamos, hoy estamos jueves, ¿no? Sí. Sí, jueves. Estamos jueves y hasta ahora no le hemos escuchado una palabra al presidente desde el día domingo, que no dio la cara y que debería dar alguna respuesta a esto. Es decir, debería acusar recibo del tema y decir, bueno, ahora que la ciudadanía ha dicho no, pues algo vamos a hacer. La pregunta es qué, no hay respuestas. Y Ajá. los cambios de gabinete, pues lo que hemos visto es más o menos el juego este infantil de las sillas, ¿no? O sea, ir pasando de una silla a otra. Y yo creo que no ha habido una adecuada lectura desde lo político del gobierno de lo que pasó el día domingo. Y no solo el presidente, creo que nadie del Ejecutivo hasta el día de hoy ha mencionado, solamente han salido los asambleístas, que tampoco creo que es pertinente, pues estamos mezclando Ejecutivo con Legislativo. Sin embargo, dejando eso de un lado, doctor García, en contexto, o en pocas palabras, tomando en cuenta el contexto que nos acaba de mencionar, ¿quién finalmente es el ganador del día domingo de esos resultados electorales? Mire, yo creo que hay varios. Yo creo que hay varios. Perdedores, evidentemente, el primero, el presidente. El segundo, el gobierno en conjunto. El tercero, toda esa estructura de vocería que se generó alrededor del gobierno y que claramente se mostró como ineficiente por un lado y mentirosa por otro, ¿no? Es decir, nos mintieron hasta el día domingo, comiéndose además todas las prohibiciones electorales de manera impúdica, de que iban a ganar y no sé qué. Bueno, pero además se mostró la peor cara de las propuestas gubernamentales. Yo creo que el correísmo es otro gran perdedor. Un correísmo que no se atrevió y no quiso, no solamente que no se atrevió, sino que no le convenía hacer campaña por el no, porque de hecho ellos se reactivan en elecciones y esta era su posibilidad, esta era la posibilidad de llegar con una representación fuerte y poder hacer exigencias, claro, ya todos sabemos cuál es el primer punto de su programa, ¿no? La impunidad de sus líderes, y yo creo que es otro de los grandes perdedores. Los ganadores, bueno, yo creo que hubo varios, especialmente aquellas autoridades que fueron atacadas por el propio gobierno de manera innecesaria. Esa polémica por el agua de Guayaquil de la última semana de campaña no tenía, fue sin ton ni son, no tenía pies ni cabeza. Yo creo que hoy por hoy esos efectos ya están generando a su vez consecuencias en las propias organizaciones. Hemos visto cómo la señora Luisa González ha salido, por ejemplo, a atacar de manera rabiosa e inoportuna, dicho esto por el propio Correa, a sus autoridades locales.
que de una u otra manera salieron intactas de este tema. O sea, tanto la señora Guiñaga como el señor Álvarez salieron totalmente indemnes de este asunto, mientras la señora González, por ejemplo, hacía soterradamente campaña por el sí, promocionándose a sí misma como eventual candidata a la Asamblea Constituyente. Al final le dijeron, no te vistes que no vas. Y claro, con su liderazgo nacional totalmente cuestionado. Así que yo creo que poco a poco vamos a ver, y yo creo que el gran ganador de esto fue la ciudadanía. Una ciudadanía que se negó a 2 años de desinstitucionalización, que era lo que representaba una Asamblea Constituyente. Un periodo de total incertidumbre en donde ni inversión, ni economía, ni nada iba a caminar. Entonces yo creo que la ciudadanía es la que gana. Y una ciudadanía que claramente dijo no frente a una masiva campaña del sí, frente a una masiva campaña de ofertas que, insisto, ofertas que no tenían, eran una peor que la otra, parecía una especie de concurso esquizofrénico de cuál dice la peor tontería, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo que tenemos ahora. Doctor García, y quiero aprovechar en este punto para hacerle 2 preguntas. La primera es, vamos a suponer que usted está en el rol de avanzar con las actividades de gobierno, es gobierno. ¿Cuáles serían sus 3 ejes de aquí en adelante, ¿sí?, para mitigar las problemáticas que aquejan al país? Principalmente seguridad, economía y empleo. Y la segunda, pues la hago en la misma línea, para ver un poco para que lo pueda enfatizar en la respuesta de la primera tal vez, es, si bien muchas de las tensiones de corta data se han dado en cumplimiento de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, no se vislumbra a nivel internacional tampoco otra entidad de las multilaterales que financie de una u otra manera el presupuesto general del Estado. No tenemos este monstruo de China generando inversión permanente, los BRICS son una entidad demasiado joven todavía para plegar hacia allá y además tiene tensiones geopolíticas. ¿Quién debería ser el gran aliado en materia de sostenibilidad fiscal sin perjuicio de la política interna si es que no se plegara hacia el fondo? Un poquito en esa línea. Bueno, a ver, hay varios. La pregunta que usted me hace es muy, muy compleja y tiene que ser analizada desde varias aristas. Primero, ¿qué tiene que hacer el gobierno casa adentro para garantizar un mejor manejo económico, un mejor desempeño del sector laboral y un mejor desempeño de la seguridad? Bueno, lo primero que nada, desde hace 23 meses seguimos esperando el famoso Plan Fénix, que hasta ahora no sabemos qué es. No hay un plan de seguridad coherente, global, que además incorpore políticas sociales, porque no hay manera de luchar contra la criminalidad organizada sin política social. No hay manera de luchar contra la criminalidad organizada sin que se dé una opción legal y legítima a los sectores menos favorecidos, que es donde pescan los grupos de delincuencia organizada a sus soldados, a sus integrantes. Es imprescindible quitarle la base social al narcotráfico. Y eso se va a traducir en mejores índices de seguridad, en menores índices de violencia. Otra cosa, no hay forma de garantizar mejor seguridad si no hay una depuración de la policía, de las Fuerzas Armadas y de la justicia, que claramente se encuentran impregnadas por el narcotráfico y el crimen organizado. En eso tenemos que ser enfáticos. Y claro, una vez que se mejoren los temas de seguridad, pues eso va a tener un efecto económico también. Es una pena escuchar, por ejemplo, a los amigos en la costa decir, bueno, ¿cómo no solamente que no se arriesgan a hacer más inversión, sino a mantener la que tienen actualmente, sus emprendimientos turísticos, sus emprendimientos en sede de restauración, de hostelería, de comercio, sin el miedo de que llegue un día alguien y les exija una vacuna que les ponga a trabajar a ellos para los grupos de crimen organizado? Entonces, eso no puede continuar. Y no hay un plan. Hace 23 meses, hace 22, 23 meses, se nos ilusionó, digamos de alguna manera, con un supuesto plan de seguridad al que se le bautizó como Fénix. Pero lo único Fénix que tenemos en este gobierno en este punto es el gobierno, que ojalá renazca de las cenizas después de la paliza del domingo. Ahora, ya en lo externo, el
El FMI acudió ya al rescate y, claro, recibimos una cantidad importante de recursos que han sido destinados a la entrega de bonos. Y esto, pues, esa es una política económica que no puede continuar. Muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo, doctor Ramiro. Lo comprometemos para una próxima oportunidad. Siempre es grato conversar y escuchar los importantes criterios que expresa, ¿no? Mi querido David, muchas gracias por la invitación. Un saludo nuevamente para todos los oyentes y qué gusto haber podido compartir con ustedes este panel. RTP